todos y todos bienvenidos al desarrollo de un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales para sexto grado, cuyo título en esta oportunidad es Conservemos nuestra cultura. Y como siempre, esta transmisión pues es entregada y realizada por su servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Vamos a estudiar en esta ocasión lo que toca a la cultura de nuestro país y su estado actual. Antes de entrar de lleno al desarrollo del presente contenido, quiero compartir con ustedes un pensamiento sobre la educación, el cual es obra de Burrus Skinner. Y dicho pensamiento dice de la manera siguiente: la educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida. Bien. La palabra cultura es una de las más utilizadas, pero ¿tendremos todos claro el concepto sobre lo que es la cultura? Veamos lo siguiente y aclaremos nuestras dudas al respecto. El concepto que tenemos en pantalla nos dice que cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Como tal, incluye costumbres, incluye prácticas, códigos, normas, comportamientos y sistemas de creencias. En pantalla tenemos tres cositas que son muy propias de los salvadoreños. Por un lado, acá podemos ver los tamales de elote. Acá tenemos el famoso atol chuco. Y por acá tenemos una tradición religiosa como es la celebración del Día de la Cruz. Ahondemos un poquito más sobre esto. Vamos a ver a continuación cuál es el origen de la cultura. Y tenemos que, ¿alguna vez te has cuestionado de dónde viene la tradición de celebrar el Día de la Cruz? La práctica de tomar atol chuco, comer riguas, comer tamales de elote, etc. Bien, muchos de estos hábitos, costumbres y tradiciones vienen desde antes de la época colonial. Es decir, son legados o herencia, ¿verdad? Si lo queremos llamar de esa manera, de los pueblos originarios que se asentaron en esta región de América. Se afirma incluso que algunos tipos de música que hoy en día disfrutamos tienen raíces africanas, lo cual nos orienta para saber que la cultura tiene un origen ancestral y que se transmite de una generación a otra. Acá pues tenemos ciertos instrumentos y algunos bailes que son que conocemos hoy en día y que son legados de, como decía la información anterior, de nuestros antepasados. Incluso algunos bailes, ¿verdad? Están pues vienen de épocas remotas, como son pues los tiempos en que en estas tierras centroamericanas vivían los pueblos originarios. Continuamos. Como dijimos, cada país desarrolla su propia cultura de acuerdo a su historia, a su desarrollo como nación y como ejemplo de su pasado. Pero ¿valoramos en su real dimensión la cultura que nos fue heredada a los salvadoreños? Toquemos un poco la temática y conozcamos un poco mejor. Nos formulamos la pregunta: ¿valoramos realmente nuestra cultura? La transculturación, que es fruto del constante flujo migratorio de salvadoreños hacia otros países, nos ha llevado a que como ciudadanos de este país no le demos el valor que realmente merece nuestra cultura. Dicha transculturación ha conducido a que muchos sientan vergüenza de nuestros valores culturales, fenómeno más que todo observable en los jóvenes,
quienes se identifican más con manifestaciones culturales de otros países, como el rap o el perreo, por ejemplo, que por valores culturales propiamente salvadoreños. Acá tenemos en la imagen del centro un baile típico salvadoreño, y por otro lado tenemos pues dos personas bailando lo que es el ritmo de perreo, y al otro extremo tenemos una imagen alusiva a lo que es el rap. Muchas veces en nuestra propia realidad de la escuela se nota que los estudiantes cada día son un poquito más reacios a participar en el desarrollo de bailes de índole típico, pero pues que se decantan más por este tipo de bailes, decíamos, como el rap o el perreo, que no son parte de la cultura salvadoreña. Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo de lo que contábamos anteriormente. Valga decir que la cultura es algo que nos distingue entre los demás países, y si esas manifestaciones se pierden o se van dejando de un lado, a muy corto plazo seremos un país sin identidad cultural. Ahora bien, hemos señalado un problema, hemos señalado una dificultad. ¿De qué manera podremos los salvadoreños afincar nuestra cultura y a partir de ello adquirir un compromiso de su fomento y difusión que sea una muestra de orgullo por los valores culturales netamente representativos de nuestra nacionalidad? Y nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Y acá abrimos esta diapositiva con otra inquietud, donde nos dice cómo podemos preservar nuestra cultura. Veamos. Bueno, en primer lugar, teniendo un conocimiento de ella, estudiándola, difundiéndola y vivenciándola, porque debemos sentirnos orgullosos de nuestros antepasados, así como hacen en las culturas orientales, China por ejemplo, donde sienten un enorme aprecio y valor por su milenaria cultura, por lo que ellos cuentan con una admirable identidad cultural. Como dijimos antes, este desafío se plantea más que todo para las generaciones presentes y futuras de El Salvador. La globalización también ha permeado hasta los valores culturales de cada nación, lo que hace que se produzcan términos como la interculturalidad. Conozcamos un poco sobre dicho fenómeno. ¿A qué le llamamos interculturalidad? El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Veamos este ejemplo. Vamos a poner en perspectiva lo que es la cultura de Estados Unidos con la cultura de nuestro país. Si yo preguntase cuál de las dos culturas es mejor, muchos me dirían pues que la cultura de Estados Unidos. Pero como acabamos de ver en la explicación que tenemos ahí, ninguna cultura, ¿verdad?, debe de verse como superior a la otra. Y ahí dice no debe de ser una relación vertical, sino una relación horizontal, ¿verdad? Ahí vemos la flecha, eso indica horizontalidad, es decir, una perspectiva de igualdad, ¿verdad? Y así, bajo la premisa de la interculturalidad, así es como debe de verse las culturas, como que todas las culturas son iguales y que al unirse o entrar en contacto pues deben enriquecerse y no sentir que una es mejor que la otra. Eso es, ¿verdad?, un ejemplo de lo que vendría a ser la interculturalidad. El respeto por las culturas diferentes a la nuestra es un valor que se debe inculcar a los niños y jóvenes de la actualidad, por lo que les invito a que aprendamos qué es la diversidad cultural. ¿Qué debemos entender por diversidad cultural?
Es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. En un mismo país o región podemos, en un momento determinado, encontrarnos con ejemplos de diversidad cultural. Veamos un pequeño ejemplo de algunas situaciones referidas a lo que podemos identificar como diversidad cultural. Veamos bien este ejemplo. Dijimos, en un mismo país existe diversidad cultural, como por ejemplo, podemos citar el siguiente: de diversidad cultural en nuestro propio país, en nuestro propio territorio. Veamos la imagen, ¿verdad? Y tenemos que en nuestra zona geográfica, a la golosina que estamos viendo en pantalla, nosotros la conocemos con el nombre de charamusca. Pero el nombre de esa golosina no es el mismo para todos los lugares, ¿verdad? O regiones de nuestro país. Veamos lo que nos dice. Ya establecimos, para nosotros esa golosina se llama charamusca. En cambio, si nosotros vamos a Huachapán, esta golosina no es conocida como charamusca, sino que hay muchas zonas del departamento de Huachapán donde a las que nosotros conocemos como charamuscas, allá le llaman topollillos. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de lo que es diversidad cultural dentro de un mismo territorio, pese a que nuestro país sabemos que territorialmente hablando es pequeño, pero obviamente pues dentro de él existe diversidad cultural. En Oriente hay cosas que nosotros le llamamos de una manera y ellos le llaman de otra, ¿verdad? Eso hace que muchas veces pues si vos vas a Oriente y te dicen tráeme la paila, por decir algo, ¿verdad? El concepto que nosotros manejamos de paila es muy diferente al que manejan allá en Oriente. Y esto vendría a ser otro ejemplo pues de diversidad cultural. Sigamos viendo. Vamos a tocar en estos momentos un poquito lo referido a lo que es el patrimonio cultural. Pero, ¿qué es el patrimonio cultural? La siguiente diapositiva contiene información importante que nos permitirá respondernos dicha interrogante. Patrimonio cultural. Decimos que el patrimonio cultural de una nación o región específica es su herencia cultural particular, o sea, el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se hallan fuertemente vinculados con su identidad social y cultural, es decir, que son percibidos como característicos de dicho país o región. Hablemos un poquito antes de pasar a lo siguiente sobre estos dos conceptos, ¿verdad? Hablamos de bienes materiales e inmateriales. Los bienes materiales son todos aquellos que se pueden palpar, que usted los puede tocar, que usted los puede ver. Y los bienes inmateriales son todos aquellos de los cuales usted habla, pero que no los puede tocar, ¿verdad? No los puede palpar. Por ejemplo, un bien material vendría a ser un sitio arqueológico como el Tazumal, como San Andrés y muchos que hay en nuestro país. Y un bien inmaterial de nuestro país sería la leyenda de la Ciguanaba, la leyenda del Cipitillo, ¿verdad? Porque son situaciones que, si bien es cierto, hablamos de ellas, pero no las podemos tocar. Entonces, valga la aclaración ahí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bien material y cuando hablamos de bien inmaterial? Entre las manifestaciones culturales que componen el patrimonio cultural se hallan cosas muy diversas, yendo desde lugares, construcciones y obras de arquitectura, hasta bailes, cantos y desde luego las bellas artes, como la pintura, la literatura y la escultura.
son reconocidas por entidades internacionales como la UNESCO, que es una entidad adscrita a la Organización de las Naciones Unidas. Y en la imagen podemos ver lo que es el logo de la UNESCO y el logo de las Naciones Unidas. Vamos a ver, mediante el uso de imágenes, algunos ejemplos de patrimonio cultural de nuestro país. Bien, habíamos mencionado, ¿verdad? La leyenda del Cipitillo es algo muy representativo de la cultura salvadoreña. Lo es también un sitio arqueológico como lo es el Tazumal. Asimismo, lo es las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo, que están próximas a celebrarse en el mes de agosto. Lo son pues otro bien material nuestro, ¿verdad? O patrimonio cultural, las pupusas y lógicamente los distintos bailes típicos como el torito pinto, adentro cojutepeque, el suc, ¿verdad? Esos son ejemplos de patrimonio cultural de nuestro país. Bien, ha llegado el momento de aumentar los conocimientos y lo vamos a hacer pues como lo hemos venido haciendo en los últimos días mediante el desarrollo de una tarea hexaula, la cual, ¿verdad?, debe ser investigada en internet y luego transcrita al respectivo cuaderno de tareas. Veamos qué contiene la tarea hexaula de esta ocasión. La primera pregunta nos dice: ¿qué es el patrimonio natural? Segunda pregunta: ¿en qué se diferencia el patrimonio cultural del patrimonio natural? ¿A qué se le llama patrimonio cultural tangible o material? Cita ejemplos. Ya de eso yo les hablé un poquito. Si usted se fijó, va a tener una idea sobre lo que va a encontrar una vez me haga la investigación referida a la pregunta 3. Pregunta 4. ¿Qué es el patrimonio cultural intangible o inmaterial? Ejemplifica. También mencionamos eso y sí establecimos ahí la diferencia entre uno y el otro. Pregunta 5. De los sitios arqueológicos con los que cuenta nuestro país, ¿cuál de ellos fue declarado Patrimonio de la Humanidad y en qué año fue declarado como tal? Ahí decíamos, a lo largo y ancho de nuestro territorio, muchos yacimientos arqueológicos. Y uno de ellos ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Mundial, ¿verdad? Patrimonio de la Humanidad. Quiero que me investigue el nombre de ese yacimiento arqueológico y en qué año fue declarado por la ONU como tal. Pregunta número 6. ¿Qué país cuenta con la mayor cantidad de sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad en el mundo? Nosotros tenemos uno, pero hay un país que cuenta con mucho más que nosotros. Quiero que me investigue ese nombre. Y a nivel latinoamericano, quiero que me investigue cuál es el país de Latinoamérica que posee la mayor cantidad de sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad en América. Bien, esas son las 7 preguntitas que quiero que usted me investigue, ¿verdad? Repito, búsquelo en la web, en la internet y transcríbalo luego a su cuaderno. Bien, una vez vista la tarea hexagonal, quiero que pasemos a otra parte importante de lo que es la presentación de esta fecha. La semana anterior yo subí en mis redes sociales, específicamente en el Facebook, una encuesta que nos ha pedido el Ministerio de Educación que hagamos a los padres de familia y responsables de alumnos. La encuesta tiene muchas preguntitas ahí que son de fácil respuesta. Yo subí la encuesta a la plataforma Schoology y a través de mi red social Facebook también subí unas imágenes ahí
¿verdad? Para que los padres de familia de los alumnos de sexto grado se dieran por enterados que hay que llenar este documento y hacerlo llegar al maestro orientador, en este caso a mi persona. A esta fecha que estamos ahora, ¿verdad? Lastimosamente, solamente 2 personas me han hecho llegar esa encuesta. Quiero pedirles de favor que llenen esa encuesta, descarguen la encuesta. Ahí está subida en la plataforma de Schoology. Yo la subí ahí para que la pudieran descargar y la pudieran contestar. Una vez la conteste, tómele una foto, ¿verdad? Y me la manda. Pero por favor, ¿verdad? Cuando me envíe la foto, no quiero que me vaya a mandar esto, ¿verdad? Esa imagen que ve ahí usted en pantalla es un trabajo que me mandaron por ahí, ¿verdad? Una foto evidentemente mal tomada. Yo ahí pues, esa foto yo la bajé desde el Messenger, por eso la va a ver así medio torcida, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? De guías que yo estoy recibiendo, donde por eso a mí no mucho me gusta pedir fotos, porque la foto agarra el teléfono, no, o sea, perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero no pueden ni tomar una foto. Entonces lo que yo quiero es que cuando me llene esta encuesta y me mande la fotografía con su respuesta, por favor tenga la delicadeza de tomar bien la foto, ¿verdad? Porque muchas veces se nota que, y por eso he tomado esta imagen como ejemplo de lo que estoy diciendo, toman la foto y la mandan nada más por salir del compromiso. Es evidente que ahí pues cómo se va a leer eso, ¿verdad? Entonces por eso yo estoy pidiendo que no me vaya a repetir ese error, ¿verdad? Por favor. Y a los padres de familia que a esta fecha no me han enviado esas encuestas, les voy a solicitar que lo hagan a la brevedad posible, porque esa información a mí me la está solicitando el Ministerio de Educación. No quiero que vayan a pensar que las encuestas es por estarlos molestando, por estarles quitando el tiempo. La encuesta no es algo que nosotros nos la hemos inventado. Eso viene desde el nivel central y nos están solicitando esa información para enviarla pues a lo que es el Ministerio de Educación. Entonces por eso es que necesito, yo este día he subido ahí en la plataforma un comunicado ahí pidiéndoles a la gente que todavía no lo ha hecho, y ahora aprovecho este canal para hacerlo una vez más y solicitarles de favor que llenen esas encuestas y me las hagan llegar a mí. Pueden subir las fotos allí en la plataforma o mandármelas a mí vía Messenger. Yo he pedido que estén pendientes de la plataforma, pero veo que no lo hacen, ¿verdad? No lo hacen, y muchas veces no lo hacen no porque no pueda hacerlo, no lo hace porque no quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí pues voy a pedir la colaboración en el sentido de que me envíen esa documentación importante, ¿verdad? Porque a mí me la están pidiendo, ¿verdad? Así que por favor háganmela llegar. Yo no puedo ir a la escuela, número 1, porque estamos en una situación de emergencia. Yo tengo problemas serios en mi vía respiratoria, no puedo irme a arriesgar a agarrar el virus, y de último yo no tengo carro para poder ir allá. Entonces por eso les estoy solicitando la información a través de esta vía, y espero pues que el mensaje no caiga en saco roto, ¿verdad? Sino que seamos responsables y enviemos la documentación, los datos que yo a través, pues el Ministerio de Educación, más bien dicho, a través de mi persona está solicitando. Insisto, no es por hacerlos, por molestarlos, ¿verdad? O por joder, como dicen algunos, sino que es algo que a mí me lo están solicitando, y dada la situación en la que estamos viviendo actualmente, pues yo he utilizado este canal para poderles solicitar una vez más que me hagan llegar esos datos a la brevedad posible, porque a mí me los está pidiendo don Manuel
para posteriormente hacer llegar eso pues a lo que es el Ministerio de Educación. Así que dicho lo anterior, pues, ¿verdad? Yo nada más me queda despedirme, esperando que siempre usted esté pendiente de todo lo que los movimientos que se hagan, los movimientos que se den, ¿verdad? Así que de esta manera como damos punto final a la presentación de este día, no sin antes rendirles las gracias por la atención que hayan tenido al desarrollo de este contenido. Nos vemos a la próxima, si Dios lo permite, y saludos para todas y todas. Bendiciones.